We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you, and stay woke, bitches. Hola a todo el mundo, somos Jordi Hernández Prat y Juan José Caballero Molina, profesores ambos del grado de Comunicación e Industrias Culturales de la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona. Y queríamos empezar agradeciendo la oportunidad que nos brinda el Comité Científico y Organizador de este 18º Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades para poder compartir aquí con todos vosotros y vosotras la ponencia que lleva por título Por una arqueología imposible del original, el velo invisible de la racionalidad algorítmica. La misma, como tendrán ocasión de comprobar ahora a continuación, se estructura en 4 grandes bloques vertebrados a partir de una serie de preguntas que entendemos pueden servirnos un poco de hilo conductor para organizar un poco la línea de discurso de esta ponencia y tratando de algún modo encontrar alguna respuesta, por muy profesional que ésta pueda ser, a eso que nos plantean cada una de esas distintas preguntas. Empezamos entonces. Según Walter Benjamin, el individuo moderno constituye eso que él le gustaba definir como un paseante neurótico. Su mirada se halla sumida en una especie de euforizante cautiverio o blando. De ese paseante neurótico es que deriva la figura del atribulado internauta contemporáneo, que en definitiva no es sino una consecuencia y sublimación de todo un fenómeno de creciente disociación de la mirada respecto al cuerpo propio de la cultura moderna. Este cuerpo ha ido quedando reducido poco a poco a su condición de carga, impedimento que debe ser salvado, aún al precio de su anulación, así como también de su atrofia y desvanecimiento final. Este desapego al cuerpo ha cundido imparable dentro de la cibercultura, con el objeto de someter, a la voluntad humana. En ese sentido, resulta interesante traer a colación el caso de la performer Francesca Orlán, quien desde la pasada década de los 90 ha venido sometiéndose a una serie de operaciones de cirugía estética para producir eso que ella identificó como una obra maestra absoluta, la reencarnación de Santa Orlán, gracias a la sucesiva traslación a su cuerpo de una serie de elementos extraídos de obras maestras clásicas, como es la frente de la Gioconda, los ojos de la Psique de Gérôme, la nariz de una Diana de la escuela de Fontainebleau, la boca de la Europa de Boucher o la barbilla de la Venus de Botticelli. Así, Orlán ha constituido poco a poco su cuerpo en un auténtico pastiche o collage artístico, nos atreveríamos a decir, y cada una de las intervenciones a la que se ha sometido se ha constituido en una performance
transmitida en directo desde el quirófano mismo en el que estaba teniendo lugar. Entre las ideas que difunde este artista, quizá una de las más esclarecedoras es esta que se apunta en esta diapositiva, donde el artista afirma que el cuerpo no es más que un disfraz. Es decir, el cuerpo, en definitiva, una parte importante de nuestra identidad, lejos de ser entendido como algo definitivo, es entendido como algo que se puede reinventar, customizar en función de nuestra propia voluntad. El rostro, como nos hiciera saber Rainer Maria Rilke, cada vez más se ha afirmado dentro de la cultura moderna en su condición de máscara, mecanismo en definitiva de ocultación. La absoluta falta de respeto y podemos decir de consideración con la que ha sido tratado ese rostro dentro de nuestra cultura se enmarca en el fenómeno de volatilización de las apariencias y con ellas también del propio cuerpo del que es un proceso que ha sido abordado, trabajado por John Berger. De hecho, este autor señalaba el inicio de este proceso en la Olimpia de Manet, donde fundamentalmente lo que nos encontramos es una figura femenina desnuda a la que en buena medida le ha sido arrebatada su identidad. Un ser que, según comenta el propio Berger, parece mujer sin serlo, en la que no hay rostro, porque más que eso nos encontramos ante una máscara, como tampoco hay cuerpo, más bien se trata de lo que podemos definir como una masa corpórea. Se abre así, de este modo, toda una nueva vía a la obscenidad, lo podemos definir un poco como el retorno a la bestialidad, y das inicio toda una tendencia de creciente fustigamiento, descomposición y desagregación, desgarro corporal en el arte contemporáneo, teniendo en las celebérrimas Demoiselles de Avignon, de Picasso, una de sus estaciones de paso más emblemáticas dentro de un itinerario que podemos trazar hasta esa sublimación final que supone la pintura de Francis Bacon. En el ámbito cinematográfico habrán de ser, décadas más tarde, las obras de algunos cineastas como David Lynch o David Cronenberg las que a través de la mutación orgánica, la alteridad de la identidad, la enfermedad y la destrucción normativa escenifiquen esa voluntad manifiesta del abandono del cuerpo y de lo orgánico en su conjunto como prueba concluyente de nuestra desintegración. Los perfiles, avatares, filtros y heterónimos de los más diversos que han cundido en el entorno digital son las estrategias o mecanismos paliativos que acuden al rescate en el seno de una cultura marcada, como señala Gilles Lipovetsky, por el signo del narciso. A través suyo surgen identidades sin cuerpo, imágenes que ya no constituyen huella de nadie, y verdaderas presencias ausentes que diseminan y disgregan identidades a la par que también las consiguen suplantar. Es asimismo lícito plantearse por el cuerpo mismo de la imagen, pero ¿qué podemos decir del cuerpo de esa imagen? Esta se ha ido tornando en algo cada vez más puramente lábil o maleable. El dominio del original, de lo urático en términos benjaminianos, comienza a entrar inevitablemente en crisis, comienza a cuartearse con la conquista de la reproductividad técnica, a la que aludiera el propio Benjamin, porque resulta legítimo plantearse si de algún modo se puede o puede darse originalidad, podemos encontrar originalidad incontestable en aquello que por naturaleza es reproducible y manipulable a voluntad. El soporte ha funcionado tradicionalmente a modo de cédula de autenticidad. La memoria requiere de algo material, de un soporte. Podemos incluso traer a colación el viejo proverbio chino que señala cómo la peor tinta es mejor que la mejor memoria. Cuando en un futuro próximo el soporte y por tanto cualquier copia desaparezca, como ya se viene anunciando desde tiempo atrás, la duda que nos resta es
saber, o la pregunta que nos podemos plantear es qué garantías tendrán las generaciones futuras de que se está verdaderamente respetando la memoria del pasado. En el archivo, en el museo, anida eso que Resné poética y categóricamente definiera como toute la mémoire du monde. Es decir, esas instituciones constituyen un verdadero refugio para el recuerdo. Pero en el siglo XXI, gracias a que todo el legado del pasado que las mismas atesoran parece recuperable y actualizable gracias a la red, y bajo aquel valor de uso que cada uno de nosotros esté dispuesto a concederle, sus instalaciones no son sino ya meras cajas fuertes de custodia de valores erigidos en meros fetiches transformados cada vez más en mausoleos o monumentos funerarios como aquellos de los cuales ya nos advirtiera en el pasado el propio Adorno. Como denuncia Joan Fontcuberta, La furia de las imágenes, nota sobre la posfotografía, nos hemos instalado en un nuevo paradigma de la transmigración audiovisual, donde los registros dejan de ser documentos y se convierten en referentes. El modo de producción capitalista, desde mediado el siglo XIX, ha gestado y desplegado todo un universo sociocultural que orbita en torno a la copia. Pero a nadie parece importarle, porque casi nadie quiere, o en definitiva tampoco no puede, aspirar a otra cosa, y porque resulta fácilmente reconocible, en definitiva. Pero no sucede lo mismo con la falsificación, pues esa falsificación persigue otros fines. Pretende reclamar su relevancia afirmando su indistinguibilidad, es decir, su triunfo reside en la incapacidad para resolver o discriminar su autenticidad. Podemos conceder en afirmar que la imagen ha constituido la manifestación misma inevitable de una huella, ni que sea del tiempo. Pero debemos preguntarnos qué sucede en la actualidad cuando el cuerpo de la imagen parece destinado a no envejecer jamás, o cuando la acción misma del tiempo puede quedar invalidada y la obra puede verse constantemente revisada, actualizada, sin que nada lo delate. El audiovisual y la imagen en la era digital se aloja, adapta y aclimata al contexto de recepción. Es decir, ya no resta anclada al contexto histórico de producción en el cual surge. Así se pudo comprobar con aquella práctica ya superada del coloreado electrónico, por ejemplo, como alteración impuesta sobre el patrimonio cinematográfico que fuera impulsada a finales de los años 80 por la Turner Entertainment Company. El coloreado era en aquel momento el salvoconducto que los propietarios de los derechos de explotación de las obras cinematográficas de antaño esgrimían para legitimar la explotación de una obra cuya emulsión en blanco y negro denunciaba como algo añejo, obsoleto o sin cabida dentro de unos determinados circuitos comerciales. Pero se debe decir que el abandono de esa práctica aberrante que desafiaba los legítimos derechos morales de sus creadores coincidió con el agotamiento del valor comercial que buena parte de ese legado comercial clásico podía llegar a aspirar tener para el gran público. La imagen imperante en nuestro entorno audiovisual, de un modo creciente, se afirma como algo diseñado más que captado o registrado. La imagen de síntesis, sin duda, habrá de ser la que consagre, entendemos, la representación, elevándola a su máxima potencia y al mismo tiempo la que pugne por desautorizarla. En esta imagen, lo mostrado no se contenta con el reconocimiento, sino que aspira a ser. En medio de ese magma digital emergen verdaderos organismos visuales suplantadores de lo visible y constituidos por cuerpos virtuales sin memoria ni origen, pura apariencia fundada sobre un amasijo de códigos, algoritmos, bits o píxeles que contribuyen, no obstante, a definir o delimitar los dominios de lo real. Como concluyera Guy Debord en este aforismo que aquí recogemos, allí donde la realidad se transforma en simples imágenes, las simples imágenes se transforman en realidad. Lo que nos resta,
tal y como pregonara el pensamiento de Debord, o también el de Baudrillard, es la simulación. Con ella se amplía e invisibiliza el arbitrio del poder porque los límites entre lo que es real o no deviene mucho más sinuoso o incierto. Lo visual como optimización de lo real, desprovisto de anclajes, desprovisto de límites, constituye la sublimación del capitalismo de las imágenes, o en palabras de Vicente Verdú, un capitalismo de ficción, donde lo que se pone en escena es la propia realidad, ya no como sombra, ya no como reflejo, sino como puro fantasma, muestra perfecta de un iconismo autónomo y narcisista. El confinamiento en aquella caverna platónica clásica se ha hecho más claustrofóbico y asfixiante si cabe, porque ya no existe o se ha debido renunciar a la aspiración de acceder al espacio circundante que rodea a la misma. Estamos hablando del dominio espurio del fake, de aquello engañoso. La asimilación y generalización que actualmente conoce el término fake ha respondido a un proceso de vulgarización a la par que de tecnificación crecientes que han concluido por dar cuenta de un fenómeno con el que convivimos y que conforma nuestra realidad. Esta modalidad de engaño parece decidida a abrirse hueco en nuestras vidas como una manifestación tecnológica transgresora, guiada por una voluntad crítica, irónica o meramente lúdica en ocasiones. La misma tiende a ser asimilable, bien porque resta aislada o bien por la trascendencia que le arrebata su propia espectacularidad. En este régimen actual de la mirada extasiada, todo aquello que no puede ser detectado como falso es susceptible de atentar de un modo u otro contra la identidad, al no poder ser desacreditado a ojos desnudos. Cabe decir que el llamativo y seductor exhibicionismo del fake nos alerta tanto como también nos insensibiliza, porque todo aquello que siempre puede ser potencialmente falso no es nunca cierto del todo. Lo que cunde a partir de entonces no es otra cosa sino el escepticismo. La duda absoluta es tan peligrosa como la verdad absoluta y en cualquier caso nos orienta hacia determinados estados generalizados de opinión derivados de los sesgos cognitivos que silenciosa y eficazmente operan en nuestro interior. De buena gana nos brindamos a ser engañados, con el objeto de vernos refrendados en nuestras posiciones. La mentira siempre posee una dimensión pragmática, utilitarista, a la par que emocional y lúdica, que la convierten en admisible e incluso deseable, como bien saben los gurús del storytelling, tanto en el ámbito informativo como publicitario o político. Lo que en estos momentos sucede, sin el menor ánimo catastrofista, es que los criterios de veridicción se hayan cuestionados y al borde del colapso, porque la idea de origen, cierto e incontrovertible, es algo que se ha desvanecido o está en curso de hacerlo. El deepfake es una evidencia de la consecución del iconismo perfecto, sin necesidad de preservar el referente. Pervirtiéndolo, se escapa de la copia, así como del plagio, por eso, o eso no nos protege en absoluto de los efectos derivados de un uso indiscriminado o abusivo. No en vano nos hallamos ante una imagen de síntesis, producto de un laborioso proceso de fotosíntesis de otras imágenes precedentes que la convierte en una verdaderamente perfecta imagen sincrética. Eso la constituye, en palabras de Joan Fontcuberta, en una abstracción, una monstruosidad, algo que no existe en el mundo real. Autores como Goodman o Eco ya se han cuestionado dentro de un entorno epistemológico aún muy distanciado del actual sobre la posibilidad de que exista o pudiera existir o surgir una falsificación perfecta, que resultase una réplica exacta de un original verdadero. Acometer ese desafío supone en cualquier caso partir de la premisa que existe un original auténtico con el que la primera se puede cotejar. Desde ese original puede incluso emerger eso que Clement Rosset ha definido como duplicantes y dobles de sustitución, sin alcanzar a advertir el espacio ambiguo e incierto que se abre entre los mismos y así como el grado de complejidad que entraña su distinción.
Pero más allá de que el propio ECO nos advirtiera sobre lo teóricamente débiles que son nuestros criterios para decidir sobre la autenticidad, lo cierto es que en la actualidad reclamar ese estadio primigenio resulta en muchas ocasiones una temeridad, y hablar de falsificaciones o incluso de simulaciones deja en buena medida de tener sentido. Frente a ese dominio de lo digital que fomenta y se recrea en la visualidad plena, gracias a la embriagadora racionalidad tecnológica, cabe estar prevenidos, pues amenaza con desertizar lo real al evacuarlo de límites, consistencia y, en definitiva, capacidad de verificación. Muchas gracias por su atención. Control, control, you must bring control. I saw a city in the clouds. Friends you have there. They were in pain. It is the future you see. Future.